La historia de los desastres de origen natural en el Ecuador es dura e impactante. Terremotos, inundaciones, incendios forestales y erupciones volcánicas son algunos de los eventos que han dejado profundas huellas en nuestras poblaciones. Para mantener viva la memoria histórica de estos eventos, presentamos Con la Historia Prevenimos, podcast creado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para nuestros ciudadanos. Bienvenidos. Los pueblos indígenas aislados, también conocidos como comunidades no contactadas, han enfrentado diversas amenazas naturales a lo largo de su historia. Las inundaciones, a causa de las lluvias, son muy recurrentes en la zona amazónica de nuestro país. Uno de los eventos más representativos de los últimos años ocurrió entre el martes 22 y miércoles 23 de octubre de 2019, cuando se produjo el desbordamiento de los ríos Pindoyacu, Conambo, Curaray y Corrientes, anegando a 20 comunidades de las parroquias Río Tigre y Río Corrientes del cantón Pastaza. Esta situación tuvo un impacto negativo en la vida de 294 familias, como resultado de la pérdida de cultivos, animales de criaderos y afectaciones en las viviendas. En esta nueva edición de Con la Historia Prevenimos, les contamos cuáles son las principales dificultades que se han tenido que superar para la atención de este tipo de emergencia y cómo estas comunidades se han preparado para hacerles frente. Bienvenidos a este nuevo episodio. Para comenzar, invitamos a Katia Aragón, técnica del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, para que nos explique sobre la magnitud del evento que debían atender. Escuchemos. De acuerdo con la tabla para calificación de eventos peligrosos, nosotros tuvimos un nivel 3 porque hubo afectaciones a 4 parroquias de 2 cantones, 3 parroquias en el cantón Pastaza y una parroquia en el cantón Arajuno. Esto conllevó a que la atención sea tanto de GATs parroquiales, GAT municipal, GAT provincial, y como ejecutivo desconcentrado con el apoyo de la gobernación de Pastaza se activó el COE provincial. Incluso se pidió el apoyo de Fuerzas Armadas a través del proceso de solicitud de medios aéreos especiales para poder contar con el apoyo de Fuerzas Armadas y hacer la entrega posterior de asistencia humanitaria. Primero, cuando recibimos ya las fotos de los presidentes de las comunidades y ya más o menos fuimos visualizando qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, de las afectaciones, de que mayormente eran las chacras, eran unas pocas viviendas realmente que estaban afectadas, las que estaban muy cerca al río. Y una vez que nosotros nos íbamos acercando en la avioneta, podíamos ya visualizar las afectaciones, el gran caudal que mantenían estos ríos, tanto el Conambo, el Pindoyacu y el Curaray. Entonces, al ser ríos igual anchos, se podía ver que el caudal estaba aumentado, y al acercarnos cada vez más a la comunidad, nosotros vimos cómo había ingresado a sus chacras. No podíamos ver las chacras inundadas, y cuando ya estábamos navegando, recorriendo en estas chacras, viendo las afectaciones, el ingreso del río a las chacras, que fue un aproximado de 30 metros, y el nivel del agua estaba aproximadamente a unos 3 metros, realmente subió bastante el caudal de esos días de lluvia, y nosotros pudimos navegar por las chacras haciendo estas mediciones. Más o menos estábamos como a la altura de las copas de las plantas de yuca, de plátano. Era realmente bien complicado, ¿no? O sea, estar en esa situación donde ellos habían perdido sus cultivos, ya que ellos no pueden sacar, o lo poco que avanzaron a sacar deben consumirlo lo más pronto, ya que se dañan. Algunas de las chacras
chacras estaban recién sembradas, otras estaban por ya cosechar. Entonces la situación de cada una de las chacras era diferente. Estaban en diferentes procesos y las chacras posterior a lo que ya son inundadas, más o menos alrededor de unos 5 días, depende también cómo esté el tiempo en las comunidades. Si hace mucho sol hay mayor putrefacción del suelo, del lodo que queda posterior a la creciente y los productos se dañan y no lo pueden cosechar y consumir. A continuación, Katia Aragón nos comenta cómo la poca accesibilidad a estas comunidades representa un reto para la atención de las emergencias, un reto que lo han logrado superar gracias a la cooperación interinstitucional de las entidades de respuesta. Si es, por ejemplo, una comunidad que está en la mitad de la cuenca, lo que nosotros hacemos es comunicarnos. Hay algunas comunidades que tienen internet, otras no, y tratamos de buscar a las comunidades que estén a inicios de las cuencas para ver cómo está la situación del río, porque de eso depende dónde inicia el recorrido para hacer las evaluaciones, porque si está en una parte baja, casi al final de la cuenca de los ríos, es muy probable, es más que seguro que en la parte alta están igual, ¿no? Entonces tenemos que hacer un solo recorrido porque no podemos ir solo al punto que a lo mejor nos reportaron, sino que nosotros debemos adelantarnos a la situación porque hay comunidades, como digo, no tienen internet y no nos pudieron reportar, pero están igual afectadas. Entonces se hace un solo recorrido, coordinando esto, y verificando también con los reportes en caso de que no haya personas heridas, desaparecidas, personas fallecidas, y ahí haríamos la coordinación y la articulación con Cuerpo de Bomberos, con el Ministerio de Salud Pública para el tema de la ambulancia aérea, para que puedan salir los pacientes en caso de que existan personas heridas, en todo ese contexto, ¿no? Como primera respuesta. Posterior a eso, una vez que se ha verificado que no necesitan a lo mejor ambulancia aérea o búsqueda y rescate con Cuerpo de Bomberos, al unísono hacemos a la par la activación de la unidad de gestión de riesgos. A través de nuestra unidad de monitoreo hacemos la activación de la UGR para que se dirija al sitio a hacer el levantamiento de información para la evaluación inicial de necesidades. Ahora, para conocer un poco más sobre cómo enfrentan este tipo de eventos estas localidades, conversamos con Lauro Wampash, presidente de la Comunidad Victoria. Escuchemos su testimonio. En la comunidad siempre coordinamos cómo en caso de que haya este tipo de desastre natural del río, tenemos coordinado con todos los socios, primero el primeros auxilios, el medicamento, lo básico y la canoa para poder rescatar a alguien que se queda atrapado o dentro de cualquier índole que esté dentro de la comunidad. La mayor parte en nuestra casa tenemos más o menos una altura de 2 metros. Hay una altura de 3 metros y aproximadamente 2 metros y medio tapó como es parte baja. Entonces lo único que teníamos era la canoa para poder movilizar y tampoco no podíamos sacar lo que es el producto porque era difícil, porque era bien profundo para poder. Entonces por eso nosotros podemos, por ejemplo, movilizar más que todo, porque en nuestras casas, lo que eran los animalitos, todos perdían, porque por ejemplo, teníamos corrales de pollos, todo eso se perdió. Sí, en el año 2019 fue más que nos afectó. O sea, constantemente sí hay inundación. ¿Para qué? Constantemente inundación cada año. Cada año hay una inundación casi similar en año 2017, casi. O sea, en año 2019, subió sería unos 1 metro más, porque en cada año sí es normal, eso siempre nos afecta. Para explicar cómo se configuran estas afectaciones como consecuencia de estos fenómenos, hablamos con Carlos Mejía, director de la Unidad de Gestión de Riesgos del GAT de Pastaza. Acá los desbordamientos de los ríos se da por el incremento de caudal debido a sus precipitaciones, sobre todo en las partes altas,
y acá en la ciudad, y a posterior esta acrecentada avanza hacia el interior de la provincia. Debo mencionar que Pastaza es una de las más extensas en territorio, lo que hace que todo el agua recogida se llene en los ríos y comience a tener afectaciones de aguas hacia abajo hasta llegar a donde que prácticamente se unen en este caso al río Amazonas. Esta situación hace que se desborden los ríos y de cierto modo tengamos las afectaciones a los medios de vida en las chacras, o donde que la gente del interior tiene su mercado, digámoslo así, o tiene su abastecimiento de alimentos, y situaciones de esta hace que nosotros tengamos que realizar o entrar a hacer las verificaciones para unas posteriores ayudas, considerando de que todas estas comunidades son de vía aérea. Efectivamente, el difícil acceso a estas comunidades ameritaba una intervención especial. Es por ello que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la Gobernación de Pastaza y las Fuerzas Armadas desplegaron en esa fecha un operativo aéreo para el traslado de la asistencia humanitaria a las comunidades afectadas. En el primer vuelo se entregaron 64 kits de asistencia humanitaria. En el segundo se trasladaron 96 kits y en una tercera entrega se atendió a todas las familias afectadas. Para analizar la situación climática de esta zona afectada por las fuertes precipitaciones y qué otros factores influyen en el desbordamiento de los ríos, hablamos con José González, especialista en pronósticos y alertas hidrometeorológicas. La región oriental se encuentra influenciada por la gran cantidad de humedad, producto de la abundante vegetación que existe en la zona, y como forma parte de la cuenca amazónica, se generan precipitaciones importantes durante casi todo el año. Además, existen varios sistemas atmosféricos originadores de lluvia que inciden no solo en la región oriental, sino también en todo el Ecuador continental. Además de la precipitación considerado un factor natural, existen otras posibles causantes para que se produzca el desbordamiento de ríos, las cuales pueden ser la acumulación de sedimentos en los ríos, producto de la falta de dragado, la deforestación en las riberas de los ríos, lo cual permite la erosión y los socavamientos, y por otro lado el mal manejo de las cuencas hidrográficas, que refiere a represamientos técnicamente mal diseñados. Todos estos factores aumentarían el riesgo de inundaciones por desbordamiento de ríos, principalmente en zonas bajas. Si bien es cierto de que las poblaciones han adquirido un aprendizaje en cuanto a tomar decisiones para salvaguardar sus vidas y medios de vida, en otras palabras, un sistema de alerta temprana comunitario, sin embargo es muy importante complementar esta acción con los SAT basados en la vigilancia permanente de los eventos de precipitaciones y del incremento del nivel y caudal de los ríos, para tener una mayor capacidad de respuesta ante estos eventos hidrometeorológicos extremos por parte de los organismos de respuesta, así como también de las poblaciones. Por tanto, para minimizar los efectos de inundaciones repentinas por desbordamiento de los ríos, es importante aplicar las buenas prácticas ambientales simples, como no arrojar basura, desperdicios o escombros en los ríos o quebradas, así como también en reforestar las cuencas hidrográficas. Ahora retomamos el diálogo con Katia Aragón, técnica del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, para que nos cuente cuál es la realidad actual en estos territorios y las acciones preventivas enfocadas a esta problemática. Como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, nosotros sí hemos trabajado con las comunidades. Cada que nosotros podemos ingresar, aprovechamos, como pasamos también el tema de las entrevistas con cada una de las familias, nosotros aprovechamos estos espacios para también motivar a la ciudadanía, a la población, que deberían tener sus chacras en zonas seguras para evitar estas pérdidas. A pesar de que ellos mantienen también sus
sus purinas, como ellos los dicen, son chacras un poco más alejadas, donde ellos tienen como otro sustento, otra forma de tener sus productos, ¿no? Como una reserva, o también cuando van de vacaciones o van a la cacería. Entonces, del todo también no es como que se quedan sin productos en su totalidad. Hay muy pocas familias en realidad que no tienen estas purinas, y ahí es su costumbre también tener estas purinas. Sin embargo, de ello, a pesar de que nosotros hacemos esas intervenciones también articulamos con el Ministerio de Agricultura y con el GAD provincial, quienes tienen la competencia en temas de producción, que los proyectos, los programas que ellos tengan, mantengan el tema de gestión de riesgos, que se encuentren en zonas seguras, que sus chacras sean sostenibles también, y que puedan ellos mantenerlo en el tiempo, ¿no? En zonas seguras. Eso es lo que nosotros hemos venido trabajando, igual con el tema con los municipios y con el GAD. Para los GADs parroquiales hemos también, en el tema de ordenamiento territorial, que en sus planes esté considerado el tema de gestión de riesgos, ya que es transversal, y podamos que ellos vayan ya delimitando también en el tema, que vayan ordenando también en las comunidades los límites y las zonas de protección de los ríos, para que tengan ellos en consideración eso. Son eventos recurrentes que hemos venido igual trabajando y tratando de motivar a los municipios para que puedan realizar fortalecimiento, capacitaciones en estas comunidades, para que sus chacras, para que sus cultivos sean sostenibles, ¿no? Y puedan ser también comunidades resilientes. Eso en cuanto a chacras, a sus cultivos. En cuanto a viviendas, algo que nosotros igual pudimos notar es que en muchos años anteriores, cuando se daban las crecientes de los ríos, ellos sí presentaban afectaciones en sus viviendas, pero como el daño a las viviendas de muchas de las veces sí era bastante considerable, ellos tomaron la decisión ya de reconstruir sus viviendas en zonas altas, zonas alejadas a los ríos, para no tener esas pérdidas, ¿no? Claro que a lo mejor no toda una comunidad, pero sí la mayoría de familias ahora ya tiene sus casas en zonas un poco más alejadas, un poco más altas, o incluso sus casas palafíticas mucho más altas, para que cuando suba el nivel del río no tengan afectaciones en su piso, donde tienen sus enseres de dormitorio, de cocina, etc. Como entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, sabemos que, para enfrentar estas situaciones de emergencias y desastres, las instituciones debemos desarrollar planes preventivos que nos permitan reducir los riesgos y sus impactos. Basado en este criterio, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias puso a disposición de las autoridades locales informes de época lluviosa, con información de las áreas susceptibles ante inundaciones, movimientos de masa, así como el nivel de afectación que podría provocar a la comunidad de acuerdo a la topografía. Sin embargo, no hay que olvidar el importante rol que cumple el ciudadano como primer respondiente y como promotor de medidas de prevención adecuadas a su realidad territorial, como por ejemplo, evitar vivir en lugares propensos a inundaciones, evitar botar basura en los ríos y quebradas, preparar su plan familiar de emergencias, realizar periódicamente ejercicios de evacuación familiar a los puntos de encuentro y no olvidar tener lista su mochila de emergencia, con los artículos más imprescindibles en caso de una evacuación. De esta manera finalizamos esta edición de Con la Historia Prevenimos. Agradecemos a los invitados y a ustedes, nuestros ciudadanos, por siempre acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. El podcast Con la Historia Prevenimos es un producto comunicacional creado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para nuestros ciudadanos. Gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta una próxima oportunidad.
Gobierno del Encuentro.